Bienvenido, bienvenida a este videoblog en el que estaré hablando sobre el egocentrismo, su impacto en la vida y cómo podemos manejarlo e integrarlo para que sea más un aliado que un enemigo. Como podrán leer en el blog goipaz.com, ahí en la parte del artículo he descrito algunos aspectos del ego, pero en breve aquí lo voy a resumir para que podamos entrar en el tema. Y podemos verlo al ego como el motor de la personalidad. Es el yo que se siente separado y que es un ente individual, diferente y separado de los demás. Este yo tiene una personalidad y esta personalidad está dada por lo que sentimos, lo que pensamos y por nuestra apariencia física. Estos son los tres pilares de la personalidad que se va formando en la vida de acuerdo a las tendencias naturales que tenemos y las experiencias de vida que vamos teniendo, el aprendizaje, el condicionamiento que vamos recibiendo en la casa, en el colegio, en la sociedad y la influencia del mundo, finalmente. Entonces, nosotros vamos interactuando con las cosas que vamos aprendiendo y nos vamos descubriendo en las diferentes etapas de nuestro crecimiento, siempre con esa sensación de que somos personas separadas, que cada uno es un individuo y que físicamente en esta dimensión pues es nuestra realidad humana, vivir separados, vivir como seres individuales que interactuamos con el mundo para generar la vida, el crecimiento, el decaimiento y finalmente la muerte. Entonces, ¿qué es esto del egocentrismo? Bueno, el egocentrismo es lo que vivimos y hacemos todos todo el tiempo, es vivir en función del yo, mis necesidades, mis deseos, quiero satisfacerme a mí misma, quiero satisfacer mi existencia y también tiene su lado oscuro que es el desarrollo o la manifestación de cosas como los celos, la codicia, el orgullo, el mismo deseo y cosas que ustedes podrán leer en el artículo. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede en las relaciones? ¿Por qué tiene un impacto cuando uno solamente se mueve en el mundo del ego y no ve más allá? ¿Por qué existe el ego? ¿Por qué nacemos con un ego? Eso no es algo que yo pueda contestar realmente, pero ya que sí lo tenemos y lo hemos identificado gracias a Freud, a Carl Gustav Jung y en fin, los filósofos de antaño, pues ¿qué es lo que podemos hacer con el ego? Porque definitivamente impacta nuestra vida. Gracias al deseo de satisfacer mis necesidades, pues pisoteo a los demás con mucha frecuencia. Pisoteamos consciente o inconscientemente. Por ejemplo, en una riña, en un conflicto entre dos personas o entre un grupo de personas, obviamente cada quien quiere defender su punto de vista porque cree tener la razón. Y más allá de que tenga la razón, siempre la razón que tenemos los humanos es vista desde una perspectiva. No vemos con facilidad la totalidad porque siempre estamos enfocados de acuerdo a la visión que tiene la persona. Persona es una máscara, esta es la definición de persona, máscara. Entonces, a través de estas máscaras es que interactuamos en la vida y el ego es el que obviamente gobierna todas estas interacciones para la mayor parte de nosotros. Mientras no hagamos conciencia de cómo se manifiesta el ego, por ejemplo, en una reacción de orgullo, en una reacción de deseo de poder, en una reacción de querer, de desear, de sentir codicia, obviamente está el ego queriendo satisfacerse. Esa es la principal manera en que podemos reconocer cuando es la autosatisfacción. Ahora, tenemos que tener claro que
estamos como seres humanos individuales, la satisfacción de todos nuestros deseos, necesidades, es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, si nos quedemos solamente en la autosatisfacción, sin importar o considerar a los demás como parte de nuestra convivencia, pues yo creo que podemos ver en gran escala lo que está pasando en el planeta y cómo los humanos, por el deseo de progresar, de autosatisfacerse, estamos destruyendo la naturaleza que es sobre la cual nosotros pisamos y sobrevivimos aquí. Es totalmente una cuestión de bajo nivel de conciencia cuando nosotros, por ejemplo, vamos y matamos los rinocerontes porque sus cuernos nos dan muchos miles de dólares, o hacemos lo mismo con los elefantes y cosas sucesivamente. Es una cadena de inconsciencia la que se da, tanto de los que matan los animales como de los compradores que, porque quieren tener algo de marfil o de satisfacer sus deseos y sus necesidades, pues generan estas ofertas y demandas de mucha inconsciencia. El ser humano es bastante peculiar en su capacidad de vivir tan egocentrado en su propio universo sin considerar su impacto en el mundo. Y eso es lo que hacemos la mayor parte de nosotros, porque desde que nacemos vamos sintiendo esta individualidad, esta necesidad de pensar en mí, en yo sentirme bien, en estar yo bien, y no de entender nuestro impacto en la comunidad y de empezar a vivir con una conciencia comunitaria. Al menos el ser humano de hoy en día no tiene mayor noción, y hablo en términos generales, porque sí hay comunidades que han logrado un poco más de conciencia, y aún así, por la influencia tan grande que hemos tenido de siglos de irnos separando tan increíblemente de los demás y vivir en estos deseos de autosatisfacción, pues nosotros vivimos en nuestro universo y pensamos que los demás nos van a entender simplemente porque somos como somos y así nos van a entender, pero estamos escapando la verdad de la situación y las interacciones entre las personas. Cuando yo tengo una historia, la otra persona tiene otra historia, y se vienen y se encuentran y chocan porque son historias diferentes que nos llevan a entender el mundo y la perspectiva de maneras diferentes. Se dice que solo los sabios son los que pueden aprender de las experiencias de los demás, y yo creo que es así, porque la mayor parte de nosotros solamente vamos a aprender a través de las propias experiencias que nos van abriendo los ojos y nos van haciendo crecer en nuestra capacidad de abrir la mente para entender esta necesidad de vivir más comunalmente. No sabemos perdonar ni nos interesa perdonar porque el orgullo es más fuerte que la necesidad de perdón y de agacharse cuando uno ha cometido un error. Realmente es importantísimo que nosotros podamos descubrir ese otro lado de nuestro altruismo natural que está en nuestra esencia espiritual. Y por eso es que yo siempre les he dicho que el ego es la mejor herramienta para el despertar espiritual, pero también es el peor enemigo de nuestro lado humano, porque si nos quedamos solo en nuestro lado humano con su personalidad y el deseo de autosatisfacción, pues el ego nos va a pisotear y nos va a cultivar todo ese lado oscuro que está representado por el contrincante del arcángel Miguel, que es el diablito, ¿no? Que realmente es un poco lo que representa el ego, es ese lado oscuro de nuestro aspecto humano. Pero si nosotros trabajamos y reconocemos el ego y empezamos a trabajar sobre nuestro orgullo, sobre nuestra necesidad de atención, de ser especiales, de que nos vean para ser amados, de que nos acepten como somos, sin siquiera saber cómo realmente somos, sino tener una noción, una idea de nuestra personalidad que es extremadamente limitada en cuanto a lo que nosotros somos en esencia, porque la personalidad, que es lo que define a la persona, que es la máscara, claramente es el centro del ego. Pero
el ser interior, el ser espiritual, es un ser trascendente. Podríamos hablar del yo inferior, que es del ego, y el yo superior, que es del alma. Y la verdad es que en este, que es el punto principal, es a través de trabajar en nuestro yo inferior, que es el ego, que nosotros podemos despertar el altruismo, la bondad, la compasión, el amor incondicional, que están más bien alrededor del yo superior, que es el alma. Entonces, la verdad, cada quien podrá enfocar el propósito del ego. Yo no puedo decir que hay un solo propósito, sino que hay muchos, pero considero que el propósito más importante del ego es el despertar espiritual. ¿Por qué? Porque a través de aprender a reconocernos y domar ese lado humano oscuro, codicioso, egocéntrico, es que nosotros vamos despertando los lados del yo superior. Y el yo superior realmente está más conectado con nuestra esencia trascendente, con nuestra energía que trasciende la vida, la muerte, con la energía del amor divino. Entonces, ¿cómo podemos aprender a reconocer el ego? A través de la autoobservación. Nosotros aprendemos a autoobservarnos y a discernir. El discernimiento, la meditación, la autoobservación, o por último, si no quieren la meditación, la contemplación. La contemplación de uno mismo, el discernimiento de a ver, ¿cómo se siente realmente esto de querer ser especial o querer tener siempre la razón, o pensar que mi punto de vista es el único que es el verdadero, sin considerar que cada uno tiene un pedacito del pie de la totalidad? Y cuando uno empieza a reconocer la manifestación del ego, pues empieza a poder tener un poco más de fuerza para poder irlo guiando, domando. El ego no va a desaparecer mientras sigamos en nuestro estatus humano, no va a desaparecer. Es parte de nuestra experiencia humana. Ahora, ¿es lo que somos realmente? El ego es lo que... Yo puedo decir, yo soy así, asado y cocinado. O sea, yo soy iracundo y tú me tienes que aceptar porque yo soy iracundo. ¿Es eso realmente lo que somos en esencia? ¿O ese estado de personalidad iracunda está reflejando algún dolor que la persona no quiere aceptar ni quiere procesar? El miedo, por ejemplo, también es parte del ego, pero el miedo tiene su lado positivo y su lado negativo, como lo tienen las iras, como lo tiene todo, y todo depende como uno, por dónde lo quiera ver y por dónde lo quiera utilizar. Eso es lo más importante, porque uno podrá ver por un camino, pero cómo utilice las cosas, que finalmente es cuando uno manifiesta el sentido que le quiere dar a las cosas. Eso es lo que más vale. ¿Cómo voy a utilizar este reconocimiento de que yo quiero sentirme especial, diferente, única, de que yo quiero creer que mi verdad es la única verdad que vale? De, a ver, si yo reconozco esto, ¿de qué me sirve? ¿Es esto realmente algo que estoy buscando para satisfacerme, para sentir que soy única, especial? Ah, ya. Entonces estas son cosas que el ego busca. Cuando decimos y reconocemos esto, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo abro mi mente, busco otras alternativas, y si puedo darme una oportunidad para expandir mi conciencia más allá de la burbuja mental en la que vivo, pues qué mejor, porque eso me ayuda y me lleva a una visión más expandida de la realidad y de la vida. ¿Cómo me puedo ofrecer esas experiencias que trascienden? Bueno, saliendo de la zona de confort, pero uno tiene que tener mucho juicio, criterio y discernimiento para buscar esas experiencias, o a veces simplemente la vida nos da esas experiencias, nos da contra el piso, ¿no es cierto? Nos da contra el piso. Por ejemplo, me equivoco y yo no quiero aceptar que me equivoqué porque eso implicaría que voy a perder muchas cosas, pero sin embargo la vida me dio contra el piso y yo, bueno, puedo venir y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, pero
como ya he dicho antes, el perdón de boca no sirve, es el perdón de sentir en el corazón que uno se ha equivocado y que se ha dado cuenta de las cosas y que necesita transformar, cambiar, resolver un asunto. Cuando uno pide perdón de corazón, eso es el único perdón que realmente vale. El perdón de boca, todo el mundo se da cuenta y lo siente. El perdón de corazón también se siente. Entonces, en la medida en que vamos observando nuestra propia manifestación de nuestros impulsos en la vida diaria, es en la medida en que vamos a reconocer cuál es el aspecto oscuro del ego que necesitamos aprender a manejar, aprender a resolver, a domar o a superar, si es que también quieren usar ese término, para que el rato que sintamos que podemos tener ese control sobre esos aspectos oscuros del lado humano del ego, el aspecto oscuro del ego que se manifiesta en nuestra humanidad, pues nosotros empezamos a dejar brillar el lado más del yo superior, más altruista, más incondicional, y que sufre mucho menos. El que sufre realmente es del ego. El sufrimiento es parte de el aspecto humano que está basado en que el ego no se autosatisface. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esos aspectos oscuros del ego, cuando nos damos cuenta a través de la observación, el discernimiento, la contemplación de nuestro propio comportamiento, que sería importante hacerlo diariamente, hacer una especie, al final del día, una recapitulación del día, hasta que esa recapitulación abarque más horas al día, hasta que esa recapitulación abarque cada minuto del día, pues nosotros cuando vamos haciendo esta recapitulación y que se vuelve ya como instantánea en el día, es que hemos logrado hacer un contacto con nuestro interior que nos sirve para poder hacer ese reconocimiento y ponernos a trabajar. No pienses que porque haces el reconocimiento ya vas a haber cambiado. No, se hace el reconocimiento, que es el primer paso en poder hacer un giro. Después puede tomar años trabajar sobre el orgullo. Puede trabajar sobre la autosatisfacción. Pero después de que uno ha dado miles de vueltas y ha trabajado sobre esto por mucho tiempo, finalmente puedes llegar a un nivel de magia, podríamos decir, el que de pronto se da cuenta de que, wow, ahora la relación con las cosas que antes me estimulaban y me generaban ciertas reacciones, ahora son diferentes. Entonces, si no tienes la disponibilidad, ni la disposición, ni la disciplina de autoobservarte, no te sirve de nada el trabajo en tu proceso de reconocimiento del egocentrismo, de cómo te afecta en tus relaciones, en las relaciones con la naturaleza, con los animales, con los otros seres humanos. Esto requiere atención, conciencia, disciplina, un deseo por despertar el lado interior que es mucho más abierto, mucho más expansivo, mucho más benevolente y donde obviamente existe menos sufrimiento. ¿Quieres dejar de sufrir de las cosas que te pasan en la vida? Trabaja en ti, sé consciente de ti, no le niegues al ego. No se trata de negar el ego, se trata de integrarlo de una manera sana, de una manera que te permita saber en dónde tú puedes trabajar, en los aspectos que necesitas pulir de ti mismo o de ti misma. No hay que negar el ego no es el diablo como tal. Es el diablo si es que nos quedamos solamente en la autosatisfacción de las necesidades, y nos quedamos solamente en el aspecto humano del ego. Pero el ego es una herramienta para despertar, para superarnos a nosotros mismos y encontrar lo que realmente somos. Es un diamante en bruto el que está ahí silenciosamente esperando que nosotros despertemos cuando reconozcamos que hay algo más allá que simplemente el ego y nuestra personalidad. Así es que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas en el blog para que recibas notificación de nuestras publicaciones, tanto que son escritas como en video, y que nos sigas en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, que pues, sobre todo el Facebook, que es mucho más activo que el Twitter, pero
sé parte de estas reflexiones, que lo que trato de hacer es simplemente tratar de quizás romper para salir de la zona de confort y ver desde una nueva perspectiva las cosas, y espero que esto haya podido lograr con el video de ahora. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad.